fuerza importante para controlar el crimen mientras usted está viendo lo que está pasando en Changuinola. Bien, ¿usted sabe cuántos asesinatos ha habido en Colón durante ese proceso? Más de 10. Y tengo, aquí tengo a Juan Alberto Cajar, periodista que ha estado en la cobertura de todo esto por parte de la Estrella de Panamá allá en Bocas del Toro. Pero quiero decir también el daño que quien está ideando todo esto, porque yo dudo que sea el ministro Ábrego, le está haciendo a esa relación comunidad, pueblo panameño y policía. El daño que le están haciendo a esa relación tan bonita que había, de que la gente hablaba del proteger y servir, de que veían en el policía un aliado, un amigo. Eso se había recuperado. Hoy yo no veo eso y le están haciendo un gran daño al propio uniformado, porque veo a muchos de ellos malhumorados, que ya pierden la calma y la paciencia con nada, porque están agotados, porque el cuerpo no aguanta, porque están cansados. Y entonces ellos no tienen otra opción que seguir instrucciones y seguir órdenes, o simple y sencillamente se van. Pero ese es el sustento diario, lo que ganan allí en esa institución. Así que yo espero que recapaciten, porque sí estoy viendo, y me lo han comentado algunos policías, no puedo decir nombres, nos están desgastando y nos están haciendo un daño inútilmente, cuando nosotros debemos estar del lado de la comunidad, del lado del pueblo. Ahora la gente nos ve con otros ojos muy diferentes a como nos veían antes. Señor Cajar, colega, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Quisiera un poquito que nos narres esta experiencia que te ha tocado vivir en Bocas del Toro, y desde cuándo estás en el área. Bienvenido. Señor Cajar, colega, bienvenido. ¿Qué tal, Álvaro? También a Beika, al ingeniero Blandón y a toda la audiencia que te sigue. Pues bueno, nosotros arrancamos esta cobertura de la Estrella desde el día el lunes pasado, con un recorrido en distintos puntos de la provincia. Pues bueno, antes de que se pusiera la cuestión un poco más crítica, estuvimos en Almirante, también en otros puntos de este distrito. Estuvimos en Changuinola, precisamente horas antes de que se diera el sitio sobre la ciudad, y efectivamente, bueno, he escuchado parte de lo que han escrito ustedes, un análisis muy interesante, pero bueno, en este momento lo que nosotros pudimos ver es una pérdida paulatina de los derechos de la gente, con un sufrimiento enorme de la población. En este momento, y eso ya venía ocurriendo desde hace varios días, no hay gasolina, no hay insumos, no hay gas licuado, por ejemplo en el caso de Changuinola, no hay transporte, no hay comercios que apenas están abriendo, tampoco hay efectivo. Por supuesto, la gente no tiene garantía después del artículo 55 que se aplicó. Eso está ocurriendo de manera diferenciada en otras partes de la provincia. En el caso, por ejemplo, de Isla Colón, donde no hay conflictos, también es escasez. Decenas de turistas están saliendo y residentes extranjeros porque no pueden trabajar ahí, porque no tienen acceso a la comunicación. En Almirante es algo parecido. Entonces, lo que nosotros encontramos durante estos días de cobertura, especialmente en los últimos días, desde el viernes 20 hasta ahora, es una provincia sitiada, militarizada y desconectada del exterior y sin garantías. Prácticamente un estado de excepción en el cual pues difícilmente se puede conocer. Y bueno, nosotros estuvimos ahí para poder contar parte de eso, que bueno, fue una cobertura difícil, desafiante, y que plantea también los límites y los peligros que se tiene con el ejercicio del periodismo en contexto como este. Ok. Con el decreto de estado de urgencia, Sí. una de las cosas que se vulnera es precisamente la libertad de expresión en el área, porque había que hacer magia para
que la población panameña se enterara de lo que estaba ocurriendo en Bocas del Toro. Esa es la impresión que yo tengo, colega Cajar. No, y efectivamente describe parte de lo que está pasando. Es decir, el día viernes 20 nosotros ya habíamos ingresado a Changuinola, estaba yo y también un fotoreportero de la agencia AF, Bienvenido Velasco, y la reportera independiente Asbel Llorent. Un día antes nos habíamos enterado, y de hecho en la redacción estaba muy preocupados porque los otros medios de comunicación habían retirado a sus periodistas porque había la información de que la policía iba a tomar por la fuerza la ciudad. Entonces, nosotros pensamos por el contrario que había que estar ahí para contar eso. Lo que no nos imaginamos, aunque realmente hay antecedentes de eso, precisamente un gobierno donde estuvo el actual presidente Mulino, de corte de las comunicaciones. Pero, ¿qué ocurrió ese viernes 20? El viernes 20 pues, está la conferencia de prensa donde se anuncia la aplicación del artículo 55. No quedaba muy claro para una parte de la población, por lo menos con la que nosotros interactuamos, qué implicaba eso. Estamos hablando de suspensión de garantías fundamentales, inviolabilidad del domicilio. Tú podías ser detenido en cualquier momento. Nosotros nos pasó por la mente la posibilidad de que la policía nos pudiera detener indistintamente de que uno trabaja con su identificación y de manera profesional, pero estábamos dentro de la circunscripción donde se aplica este artículo. Entonces, se aplica el artículo 55 en la mañana y a las 9, cerca de las 9 de la noche, hay un apagón informativo sin ningún tipo de explicación, ningún tipo de orientación a la población. Simplemente nos dimos cuenta de que no teníamos señal, empezamos a revisar los dispositivos y cuando salimos a la calle, para que vean esta imagen, salimos a la calle a pesar que ya había toque de queda, el toque de queda a las 8:30, la gente salió y había cientos de personas en una barriada con el teléfono tratando de buscar señal, totalmente desconcertadas. Es decir, la gente simplemente se desconectó de la comunicación y no se le dio mayor explicación. Entonces, al mismo tiempo, en ese momento ya se están dando enfrentamientos muy fuertes en Changuinola. Había enfrentamientos en el aeropuerto, había enfrentamientos en frente del cuartel, y solamente se escuchaban las explosiones, helicópteros pasando por encima de las casas. O sea, era una situación en la cual se estableció una suerte, y eso se profundizó después en los días, una especie como de estado de terror, donde no se sabía qué ocurría, y aparte de eso, había la información de que efectivamente se habían dado desmanes y destrozos, y la gente tenía la preocupación, igual que los comerciantes, de entrarse a sus casas, entrarse a sus comercios. Nosotros pudimos ver cómo empresarios, comerciantes de Changuinola, tuvieron que armarse con machetes, con pistolas, porque la policía no estaba ahí cuando encapuchados llegaron a intentar, saquear sus locales, mientras la policía, estaba concentrada en aplacar manifestaciones y lo que en Changuinola y en otros puntos de la provincia llaman bastiones de lucha, que son como estos espacios ya conocidos donde se establecen toda la dinámica que viene con en relación a las protestas callejeras. Habían barricadas con banderas de Panamá, etcétera, pero efectivamente no hay ninguna duda que hubo vulneraciones de derechos en cuanto a la comunicación y la información. De hecho, ayer reconocieron de que se vulneró el derecho al habeas corpus, que eso está consagrado en la Convención Americana de Derechos Humanos, es decir, que es una pieza fundamental del Estado de Derecho. Entonces, fue una cobertura compleja y que también nos obligó, por suerte, a buscar fórmulas que encontramos a través de Starlink, que es este internet satelital, que tenemos conexión momentánea para poder mandar a Panamá y al resto del país lo que está ocurriendo. Y después cortaron Starlink. Sí, Juan, José Blando le habla. Mire, quería saber tu opinión como periodista. Cuando comienzan la llegada de los policías, ¿hubo dentro de esa estrategia algún punto de la estrategia pudiste observar si los policías se movieron a proteger el centro de Changuinola, que era uno de los objetivos importantes a proteger,
por lo que significaba eso. Hubo movimiento o la policía llegó solamente por atrás, se entretuvo con esto y se quedó un espacio para que pudieran actuar los ladrones. Vamos a ponerla. Como periodista, ¿tú qué viste? ¿Viste una forma ordenada, estratégicamente bien planeada, o viste un desorden? Mira, en las horas previas a la intervención de la policía, realmente ahí la policía se encontraba trincherada en el cuartel, en el centro. Y había un grupo de policías importante que estaba en el estadio. Entonces, En Changuinola. el día, sí, correcto. Entonces, el día jueves hubo un movimiento, pero notable, porque bueno, el aeropuerto está en medio de la ciudad y se puede ver cuando los aviones iban bajando del Senado, todo el mundo lo podía ver. Eh, un movimiento notable de aviones que iban llegando del Senado, y después supimos que eran de miembros de la fuerza pública. Cuando la intervención arranca, ellos hicieron una entrada primero rápida para despejar el puente de Changuinola, la entrada del puente de Changuinola donde había un cierre. Cuando nosotros llegamos el jueves había un cierre en el puente de Changuinola. Luego más adelante había un cierre donde eran de educadores y luego había otros cierres pequeños y el principal que era en Finca 11, donde habían banaderos, había maestros, etc. Entonces, la intervención, eso fue una intervención como quirúrgica de la policía, pero la intervención más fuerte fue el viernes, el mismo día que se dio el apagón. Entonces, los testimonios que nosotros recogimos y con que hablamos con la gente es que la policía fue a actuar directamente a los puntos de protesta. Nosotros no pudimos el día viernes ni el día sábado, cuando recorrimos la ciudad, no vimos fuerza pública apostada en distintos puntos de la ciudad, sino la policía iba avanzando en bloques con muchos carros antimotines, con unidades del Senan, del Senafrón, pero no había, digamos, una especie de puntos, digamos, de control donde veías la policía desplegada por la ciudad, sino actuaban como si fuera una suerte de comando, ¿no? Tampoco había explicación sobre eso. Ellos fueron también ocupando puntos estratégicos, o sea, ellos habían perdido el control del aeropuerto desde el miércoles y jueves, ya ellos habían perdido el control. El viernes, entre el viernes y sábado lo recuperaron. También estaban aislados en el cuartel central de Bocas del Toro, eso estaba en el centro de la ciudad, eso también lo fueron recuperando. Pero, respondiendo a tu pregunta, nosotros no vimos, digamos, un despliegue policial que, digamos, protegiendo los comercios o locales, digo, muchos locales fueron destruidos. O sea, ahí literalmente, y eso lo pueden atestiguar también los comerciantes, se defendieron solos durante los primeros días de la intervención, se defendieron solos. Eso nosotros lo vimos. Además, con el apagón informativo y comunicacional, muchos de los comerciantes se quejaban de que sus cámaras de seguridad no estaban funcionando, funcionaban con internet. Entonces las defensas que habían establecido para defenderse normalmente de la delincuencia tampoco funcionaban. Entonces hubo una suerte también interesante, eso podemos hablar también de solidaridad auto-orgánica, donde los comerciantes hacían turnos para cuidarse. En muchas barriadas la gente estableció cierres con banderas blancas para evitar que entraran posibles delincuentes o vándalos. Entonces, tampoco había una presencia del Estado en oficinas públicas, ni en la Defensoría del Pueblo, que ayer, bueno, escuché hablar del defensor, pero tengo que decirles que nosotros no vimos un funcionario del defensor. Puede que haya funcionarios de la Defensoría. Eso, y él habló de que ellos iban sin el uniforme por la ciudad, pero nosotros no vimos ninguno, ni en Almirante, ni en Changuinola, ni en otros puntos de recorrido que hicimos en la provincia. A mí me dijo Entonces, alguien que la policía en la noche desaparecía. Se iban sí, al cuartel correcto. o al estadio y que por eso los comerciantes tenían que ponerse en vigilia. Correcto, de hecho, la policía efectivamente en las noches previas a la intervención estaba totalmente replegada. De hecho, antes que hubiera enfrentamientos violentos en Changuinola, no había presencia policial en la calle. No había. Toda la policía estaba acuartelada.
Ahora, no sé, no, en ese momento no se había registrado ningún enfrentamiento, pero sí había un ambiente de tensión enorme de que algo iba a pasar y había movimientos entre el aeropuerto y el estadio. Parte, de hecho, de los enfrentamientos que se dan en el estadio era que un sector de las manifestantes estaban preocupados de que el estadio se había convertido en una especie de nuevo cuartel y que estaban acumulando fuerza después para ir a romper los espacios de protesta con cierre de calle. Incluso hubo testimonios que nosotros no pudimos corroborar en medio de la situación de que ambulancias estaban siendo utilizadas para llevar pertrechos. Eso es algo que se dijo, intentamos buscar, corroborar eso, pero no se pudo por la espiral de violencia que se dio en esa jornada. Y bueno, ya después la intervención de la policía se hizo ya a oscuras. Es decir, ya cuando la policía entra con todo entre la noche del 20 y el sábado, ya no había comunicación. Salvo, bueno, nosotros que estamos ahí tratando de informar y bueno, lo que ocurrió también que la policía había dicho que no iba a entrar con armas de fuego y ese mismo viernes, sábado, ya había policías con armas de fuego, bueno, como lo pudimos reportar el día sábado en la mañana. Juan Alberto, buenos días. Yo estuve Buen muy día. pendiente de las publicaciones, los stories que subías durante tu cobertura. Quiero saber si ya la presencia pues tuya como periodista en la provincia concluyó, si ya estás de vuelta en Panamá. Uno, eso. Dos, también quería preguntarte justo sobre lo que mencionabas en redes sociales de la presencia de la Defensoría del Pueblo en la provincia. Ya lo mencionaste, sin embargo, quiero conocer tu apreciación al respecto y si tuviste la oportunidad de realizar algún tipo de acercamiento con alguien de la gobernación de esta provincia o alguna autoridad competente en el área. Y bueno, lo primero, bueno, ayer estoy en Panamá, nosotros retornamos el día lunes. Para salir fue bastante complicado porque el aeropuerto estaba ocupado por la policía. Por tierra era imposible porque aunque la ciudad ya había sido tomada por la policía, hay otros cierres en camino hacia Almirante. Nosotros hemos ingresado por avión a través de Isla Colón y después en lancha. Eh, pero para salimos por los manglares, por el río, realmente. Eh, y eso es lo que la gente tiene que hacer para poder conseguir insumos, gasolina. O sea, la gente ahora mismo está sufriendo una especie de castigo colectivo, en el cual no tiene acceso a nada. Entonces, también por Costa Rica conseguían insumos y sobre todo gasolina, que es lo que más está escaseando, pero también alimentos. Es más, antes de que se me pase. En las afueras de Changuinola, en Finca 60, nosotros encontramos niños desmayados porque no tenían 2 días sin comer. La gente, sobre todo comunidades indígenas, preferían quedarse en su casa ante el miedo de que fueran agredidos por la policía o asaltados por vándalos o que se encontraran en una situación de peligro, se quedaban en sus casas y no tenían que comer. Eso es una realidad que eso estaba ocurriendo desde el día domingo. El día domingo nosotros encontramos esa situación y hasta ahora no hemos tenido mayor información al respecto. En cuanto a lo que me preguntaste sobre la Defensoría, yo te diría, bueno, y me dijiste si habían contactos con los gobiernos locales, ¿no? Sí. De la O gobernación. gobernación y demás. Bueno, ahí te puedo decir de que todas las oficinas públicas estaban cerradas y no había forma de comunicarse. Nosotros fuimos a la gobernación y la gobernación estaba cerrada. Supimos que ellos movieron sus autos para que no fueran vandalizados, pero la gente iba a la gobernación. Habían cientos de personas alrededor pero tratando de conectarse a internet a través de este internet, esta república llamada Internet para Todos, que era lenta, iba, venía, era muy difícil conectarse. De hecho, lo único que quedó funcionando de comunicación, bueno, aparte de la televisión y la radio, eran los teléfonos fijos con tecnología análoga, o sea, que estaban conectados por cable. Entonces, ese era el único punto de conexión donde la gente se puede llamar a otra casa como para poder saber qué es lo que estaba pasando. Eh, y, y bueno, fue parte de ese desafío que tuvimos y con lo que mencionaste de la Defensoría, nada más quería comentar de que efectivamente me parece, entiendo lo que planteó el defensor sobre la seguridad de los funcionarios. Eso es algo fundamental. O sea, arriesgar la vida de la gente ahí me parece que es primordial que se cuide la integridad física, pero
no es cierto de que la gente se va a poder comunicar igual y conocer bien lo que está pasando si no está en el terreno. Oiga, Eso no es posible, además porque la gente no tiene conexión. tengo a Carlos de Icaza, que es abogado y maneja muy bien el tema este del crimen organizado, las pandillas y demás. Ayer, Juan, colega, hablábamos con el alcalde de Changuinola y prácticamente, yo no sé si ustedes entendieron lo mismo, él desconocía que en Bocas del Toro hubiesen 3 pandillas organizadas de tal magnitud como las que ha denunciado el gobierno nacional a través del Ministerio de Seguridad. Ese es uno de los puntos, Juan Alberto. Lo otro, esto de llevarse a la gente, meterse a las casas, sacar a la gente en boxer, en paños menores y llevársela sin zapatos, con rumbo desconocido. ¿Eso es cierto, así como se plantea? ¿Tú lo viste? Nosotros llegamos a ver transportes de detenidos en carros del Senafrón sin camiseta y todos esposados con sunchos. Eso lo llegamos a ver. Lo llegamos a ver en Changuinola y lo llegamos a ver en Isla Colón con el transporte de aviones del Senan. Luego, bueno, se han visto estas fotos donde los han rapado, etcétera. El tema ahí principal, y esto desde el punto de vista periodístico, es que hay una restricción del acceso a la información. O sea, el hecho de que ya tú no puedas comunicarte con fuentes, no puedas enviar información, y también que las autoridades no están respondiendo. Con nosotros revelamos de que había una contradicción entre la versión oficial que decía el gobierno de que no se están usando armas de fuego en la intervención en Changuinola, pero al mismo tiempo nosotros demostramos de que sí está ocurriendo eso. Llamamos insistentemente al Ministerio de Seguridad para conocer su versión como corresponde, pero nos remitieron directamente a la conferencia de prensa de la tarde. Entonces también se ha hecho difícil esta cobertura en ese sentido. Y hace pensar de que por qué arrojar este manto, digamos, de opacidad, ¿no? Si se están manejando las cosas dentro del marco de los derechos humanos, dentro del marco de la ley, ¿por qué establecer este manto de opacidad? Especialmente en el manejo de los detenidos, que es un tema importante, porque yo te digo algo y con eso te doy la palabra también, seguramente el compañero abogado puede ampliar sobre eso, pero nosotros tenemos tu pregunta sobre el tema de la violencia que se desató con el tema del vandalismo. El día jueves, 19, nosotros estuvimos en distintos puntos de protesta. Y ciertamente había mucha tensión, pero en esa protesta había trabajadores bananeros, maestros, estudiantes, incluso población en general. Había incluso familias ahí manifestándose. O sea, no había un ambiente, digamos, de violencia que sugiriera, digamos, que habían bandas participando. Yo podría incluso plantear de que había un espacio de participación cívica organizada, porque había niños jugando y dirigentes de la protesta le dijeron a madres que sacaran a los niños porque era un espacio para los niños. Entonces, de eso que nosotros vimos, antes de que entrara la policía, a la violencia desmedida, vandálica, de robos de computadoras de carros, de robos de electrodomésticos, que ocurrió en la noche y al siguiente día hay un largo trecho. Entonces, ¿qué ocurrió en esas 12 horas, en esas 10 horas? ¿Qué ocurrió para que esa imagen que nosotros vimos, orgánica, porque realmente incluso nos costó entrar, porque había un resquemor contra los medios de comunicación y contra los periodistas? Eso también le puedo contar cómo en ese aspecto de esa cobertura. Pero ¿qué ocurrió en ese periodo? Es lo que hay una enorme duda. Uh-huh. Licenciado de Icaza, ¿hay pandillas estructuradas en Bocas del Toro? Bienvenido. Muy buenos días, gracias Álvaro por la invitación y a los demás participantes. Buenos días. Las pandillas en Panamá inevitablemente están en todo el país.
tal vez respondiendo la pregunta que me haces de manera directa, pandilla estructurada del crimen organizado como tal, propia de Boca del Toro, no creo que exista. Sin embargo, no se omite y sí ocurre de que haya personas, una o dos, que estén de pronto contactadas con estos grupos criminales, porque eso pasa en toda la provincia, con todas las cárceles, y eso es lo que determina poder llevar un control, más que todo para actos comerciales. Eso son dos diferencias que se deben palpar con respecto a que si ese crimen organizado o esa pandilla son locales, cosa que puede darse, sin embargo yo no lo puedo referir de esa forma, o que haya personas que tengan vínculo comercial con estas organizaciones criminales que son Panamá, Panamá Oeste y de otras provincias, pueden estar dándose también en el área de Boca del Toro. Entiendo que los señalamientos que se hacen con respecto a la pandilla lo hacen un poco más generalizadamente en decir que se está actuando con posición de pandillerismo, aunque las actuaciones de los pandilleros están bien tipificadas en el código penal con respecto a que se deben llenar algunas expectativas jurídicas, cosas que lo va a determinar el Ministerio Público y no en su momento el Ministerio de Seguridad o la Policía Nacional como tal. ¿Usted cree que esto que se dio en Bocas del Toro fue espontáneo o estaba organizado? Mira, me voy a meter en un tema que quizás puede ser más profundo. Yo veo que sí, para mí existen intereses de, ya sea de personas identificadas, no identificadas, e inclusive, Álvaro, y no sé que no estás por ahí en la pregunta, pero inclusive también le conviene a gobiernos extranjeros con respecto a que ocurran desórdenes de esta magnitud, no solamente en Boca del Toro, sino en Panamá, para poder también tener excusa de apropiarse pues de parte o totalmente de la República de Panamá. Me refiero al Canal de Panamá con respecto a que el solo hecho de desorden de esta magnitud en otros lugares o en manera individual o conjunta también le dan espacio o ventaja. Puede ser un hecho, a mi concepto, preparado o que alguien está buscando algo, como quien dice, bajo cuerda con el ánimo de obtener un beneficio. Pudiéramos, si quieres preguntar o aportar algo, Juan, con gusto. Aquí se trata de una mesa de discusión, aquí no hay ningún problema. ¿Puede que haya gente infiltrada de otros lugares allí en esa revuelta, señor de Icaza? Definitivamente, yo pienso, mira, lo que ocurrió, y lo decía el amigo, hace unos minutos, una cosa es la manifestación, que yo creo que el Estado debe respaldar todo acto de manifestaciones, porque eso es un derecho, el manifestarse. Sin embargo, lo que vi yo, y creo que lo que hemos visto que ocurrió para los últimos momentos, dejó de ser una manifestación y definitivamente creo que el Estado debe buscar la forma de controlarla. Me parece a mí, en manera personal, que tuvieron que haber analizado, y si no lo hicieron mal, pero el hecho de suspender la garantía en una forma general, mucho más cuando estamos hablando de 71 personas aprendidas en este momento, valorar esas 71 personas que se han aprendido con respecto a cuántas personas se están perjudicando a nivel de la provincia de Boca del Toro. De Boca del Toro, sin contar los externos, que también se le causa perjuicio por no poder ingresar o desplazarse o manejarse comercialmente, hablando dentro de la provincia de Boca del Toro. En ese sentido, bien lo plantea el compañero abogado, que efectivamente creo que debe haber unas explicaciones más claras por parte de las autoridades sobre qué bandas están participando supuestamente, cómo están participando, qué relación había con la protesta, porque ciertamente cuando ocurren este tipo de fenómenos, hombre, puede haber aprovechamiento político, eso es lógico en estos fenómenos, no solamente en este, sino en la historia de este país ha sido así. Los actores sociales y políticos tienen interés y juegan en un tablero, eso pasa. También las fuerzas delincuenciales también son un actor en la sociedad y interactúan y participan en esto. Ahora, lo que a mí me preocupa, a Álvaro y también a los compañeros en el estudio y a la audiencia, es que
se vincule toda la protesta, todos los que están manifestando, haciendo un ejercicio democrático en un Estado de Derecho, todos vinculados como delincuentes. Creo que ese discurso, y creo que se ha alimentado de antes, desde las autoridades, es preocupante, porque entonces tú estás asociando la protesta con la delincuencia. Y eso es sumamente delicado, porque hay otro punto importante que quería destacar, que es que, y que quizás no se comprende tanto desde fuera de la provincia, lo que nosotros vimos en Bocas del Toro, hay no solamente una pobreza económica, o sea, hay una pobreza estructural, histórica y política. Los datos lo evidencian. En 2004 era la provincia con mayor pobreza multidimensional, incluso después de las comarcas, es decir, la gente pasaba problemas de hambre, no hay agua, no hay escuelas que funcionan, no hay agua potable, hay un montón de promesas rotas al respecto de los derechos que la gente debería tener. Y además, Bocas del Toro tiene un fenómeno, y especialmente Changuinola, un fenómeno particular, ¿no? Que es que ahí se estableció un modelo económico de extractivismo, en este caso extractivismo bananero, es decir, que la economía, este sector, digamos, de la economía extractivista del banano, es decir, una empresa que llega y se instala, pues establece unas dinámicas sociales en las cuales la empresa de un capital extranjero establece condiciones en la ciudad, en la provincia, en el cual normalmente es lo que se puede corroborar históricamente, son condiciones laborales pobres, con prestaciones sociales amenazadas, etcétera. Entonces, respondiendo a esa dinámica, en Bocas del Toro hay una cultura política de la protesta en la cual los principales derechos son alcanzados por la vía de la presión y el conflicto. Es decir, la gente ha conseguido sus derechos protestando, manifestándose, cerrando la calle. Eso es una cultura política establecida dentro de Bocas del Toro y que quizás no se entiende en otras provincias porque no están bajo las mismas condiciones de desigualdad, incluso de desigualdad en el reparto del poder. Entonces, eso es importante destacarlo porque explica parte de la rabia contenida que tiene la gente en la provincia. Es decir, la gente no solamente estaba rechazando a Mulino, además con memoria histórica, porque la gente, incluso jóvenes, nos dijeron, no olvidaban lo que iba a ocurrir en el 2010, que hay que recordar que quien era ministro de Seguridad cuando intervinieron en la provincia, y hubo muertos, heridos, tuertos, gente lesionada de por vida, perdieron la vista, era el ministro de Seguridad, ahora presidente, José Raúl Mulino. Entonces, ese elemento político también juega dentro de esta de memoria histórica, y hay un reclamo profundo. La gente estaba en rechazo en contra de la 462, pero también contra un abandono del Estado. Entonces, ese elemento de conciencia estructural, de una injusticia generacional, se traduce en estas dinámicas. Y por tanto, y con esto termino, si tú tienes ese cóctel de explosivo, ¿por qué entrar por la fuerza en Bocas del Toro? En vez de buscar una salida política y negociada, como sabías de que si tú entras por la fuerza, va a haber una espiral de violencia. Y eso no es nuevo, eso viene de hace muchos años, incluso está estudiado. Hay documentos en la Universidad de Panamá y otros estudios que tienen evidencia sobre eso. Esto ya se sabía. ¿Por qué se entró de la fuerza? Esas son las preguntas que deben responder las autoridades. Sí, pero quiero señalarte algo. Es un hecho evidente en Panamá, en la República de Panamá, que el crimen organizado actúa en todas las provincias de este país. Es un hecho. En Colón, en Darién, en Herrera, Los Santos, en todas las provincias, Panamá Oeste, en Chiriquí, Bocas del Toro. Es un hecho. La policía tiene información clara con respecto al movimiento de estas pandillas, al movimiento de a qué se dedican estas pandillas. Tiene información. ¿Y dónde están ubicadas? Tiene. Y de hecho, parte del trabajo de la Policía Nacional es conocer esto. Y hay informes sobre esto. Yo no tengo la menor duda de que en Bocas del Toro el crimen organizado tiene expresión en alguna de las formas de esto. Claro. Mi punto era el siguiente. Eso lo sabía la policía. O sea, parte de su trabajo es hacer eso. Pero también en Bocas del Toro había en desarrollo una protesta que antes de esta declaración de urgencia se estaba expresando en función de sus intereses y no había estas confrontaciones. Y entonces, si yo voy a entrar, lo que yo debo planear es, entonces, ¿qué cosas debo yo proteger de manera que
este crimen organizado que está existiendo, que existe, eso era una realidad, pueda tener el menor efecto posible en la destrucción. Entonces, entender eso es lo que nosotros necesitamos que la policía nos explique, porque decir, por ejemplo, que el crimen organizado no opera en el área ponente de Panamá Oeste, eso no es cierto, claro que opera. Lo estamos viendo en Herrera por la droga nada más. Entonces, el punto mío era que creo que no han sido lo suficientemente claros para explicarnos cómo estaban operando estos y por qué dejaron estas áreas importantes al libre albedrío y al acceso. Usted recuerda cuando la invasión norteamericana en Panamá, los Estados Unidos cuando invadió en el 89, tenía un objetivo, los menos daños a su ejército. Y eso lo obligó a una estrategia militar que se les olvidó. No le importó. Lo que quiera usted ponerle ahí. Descuidó la ciudad y hubo los saqueos, porque no traían policía militar. Y si tú destruías la fuerza de defensa, entonces estaba destruyendo la capacidad de poder enfrentar a los que estaban armados y a los que tenían razones o no razones para robar. Claro. Entonces, el derecho internacional consagra eso, además. Sí, claro. Y esto es la cosa fundamental. Porque tú planteaste bien el problema. El periodista de Juan Alberto. Bocas del Toro y las bananeras en general, no solamente esta, sino Barú, siempre han sido focos de desarrollo. Ha habido muertos. Eso no es nuevo en Panamá. Por eso nosotros creemos que el diálogo es la única forma de poder, en términos democráticos, abordar el problema. ¿No sé? Y nunca debemos cansarnos de que buscar la solución negociada. Nunca debemos cansarnos. De que veamos, va a entrar la policía. Mira, acaban de extender 5 más. Y esa suspensión del servicio eléctrico y de los servicios de comunicación, eso lo que vino fue a empeorar la situación. Entonces, yo creo que la policía debe revisar todos estos métodos y evaluar el presidente qué es lo que funciona en una sociedad que tiene, Álvaro, multiproblemas y multirazones para estar protestando. Entonces yo tengo que ir a la fuente de esas, que es la falta y la ausencia de debate real. Lo que estamos acostumbrando ahora es insultarnos. Si usted difiere de mí, yo lo que hago es lo insulto a usted y usted me insulta a mí. ¿Qué ganamos con eso? Entonces, al final lo que tenemos es una sociedad radicalizada y un gobierno radicalizado en dos posiciones antagónicas y mutuamente excluyentes. Y le estamos dando espacio a los sectores radicalizados, legales e ilegales. Entonces, creo que esta experiencia de Bocas del Toro debemos mirarla con mucho, y por eso ha sido importante todas las informaciones que tú nos has dado en la mañana de hoy a la audiencia en general, para entender lo que está pasando. Y también debe ser revisada por la fuerza pública, porque esto está ocurriendo y formándose en Chiriquí, en Colón, todo esto es parte de un problema nacional, no es un problema. Sí, yo quise agregar nada más dos cosas. Uno, que faltará en su momento, ojalá pudiera ser ahora, pero más adelante, que está ocurriendo también en la fuerza pública. Porque en Changuinola nosotros tenemos información de que muchas unidades de la fuerza pública no querían entrar en Changuinola. Y no era una cuestión de valor, simplemente porque, y eran sobre todo las unidades que estaban ya en Bocas del Toro, que vivían ahí, y conocían la comunidad, entendían de que había alguna otra forma de resolverlo, y la información que manejamos que está en el cuartel, y ellos no querían entrar. No todos, pero había algunos que entendían lo que se podía desencadenar, ¿no? Y por otro lado mencionaste algo muy importante, que es el tema del diálogo y la salida negociada a esto. Hay un ejemplo concreto y que nosotros, lo pudimos reportar, estuvimos ahí por suerte para poder reportarlo, que es que en Almirante, lo digo brevemente, en Almirante hubo enfrentamientos el fin de semana pasado. Había una protesta en un barrio de Almirante que se llamaba Barrio Guamí, ahí donde hay mayoría indígena. La policía intervino, hubo gases, enfrentamientos, pero la intervención fue tan desmedida que muchas de esas latas de gas, para la audiencia que no conoce, la policía utiliza unas escopetas que lanzan unas granadas que tiran gas irritante, gas lacrimógeno. Empezaron a caer esas latas dentro de las casas. Entonces la gente, personas mayores, estudiantes, encontramos decenas de reportes y de testimonios de gente que estaba tranquilamente viendo televisión y le cayó al lado una lata de gas en su casa. Entonces, claro, eso alteró a todo el pueblo en Almirante, y eso desencadenó en protestas
violentas con la policía. Entre el sábado y el domingo incluso había intenciones de ocupar el cuartel, o sea, hasta dónde había llegado la violencia. ¿Cómo se solucionó eso? Cuando nosotros llegamos el lunes, habían barricadas en la calle y había un comisionado y 2, 3 oficiales dialogando con la gente. Era un comisionado del área y él empezó a buscar fórmulas para poder salir de la situación, y la gente quejándose de que la policía había entrado a las casas y que se habían dado abusos, etcétera. Tenían los videos para corroborarlo y el comisionado reconocía y pidió disculpas diciendo: fue un error lo que pasó, ya no lo podemos corregir, ¿qué podemos hacer para cambiar esto? ¿Qué podemos hacer para mejorar eso? Al final acordaron liberar a algunos estudiantes y jóvenes que habían sido detenidos en la refriega y que el pueblo se comprometió a que se iba a mantener en calma. Desde ese día hasta ahora no ha habido ni una sola choque entre la policía y la población almirante. A través del diálogo. Eso está registrado. Nosotros lo registramos en reportes. Entonces, ahí hay un ejemplo autoorganizado. Es decir, digamos, no tenemos ninguna información que fue una orden de arriba para arreglar eso. La impresión que nosotros tuvimos ahí, que fue una decisión de la policía en ese lugar y de la población. Carlos, entonces, si es posible encontrar un mecanismo que no sea a través de la violencia. Ahí hay un ejemplo concreto en Almirante. Carlos. Eso ocurre porque tenemos que lograr captar algo. Créeme que yo estoy en esto y en otras entrevistas que me han dado, no tratando de justificar a los manifestantes ni justificar el vandalismo y tampoco de justificar a las instituciones de seguridad. Sin embargo, nosotros no podemos omitir de ninguna forma que aún los miembros de los entes de seguridad también se estresan, también son seres humanos, también se agotan, también se cansan, y tal vez pudiéramos encontrar un gran porcentaje que tal vez no esté de acuerdo con las cosas que están ocurriendo y que tal vez no estarán de acuerdo de algunas modalidades que se están practicando, porque, como dijo el amigo ahora mismo, tal vez ven a propios familiares que que le toca verlos del otro lado, que están en las manifestaciones, y tal vez van a ver a sus propios familiares o amigos, porque son de ahí, crecieron muchos ahí, jugaron juntos, tal vez estudiaron juntos, y verlos cómo están siendo aprendidos, que les toca a ellos. Todas estas cosas son estresantes. Ahora hace unos minutos se habló de que las informaciones se manejan, claro, las instituciones de seguridad manejan informaciones, si existen o no existen pandillas dentro del sector de Boca del Toro. Lo que hablamos hace un rato, que no descartamos de que los tentáculos de grupos realmente estén metidos no solamente en Boca del Toro, sino también en otras provincias, en otros lugares. No pierden tiempo, ni le restan espacio a tratar de tener lugares controlados, ya sea para sus actos comerciales o para estrategias de puntos de seguridad para ellos mismos. La policía, yo creo que debiera ser entendida en la forma de que muchos no quieren. Álvaro, amigo periodista, porque yo he escuchado y he conversado sobre comunidades que tal vez no comparten. Sin embargo, son órdenes que se le instruyen. Yo sé que algunos dirán la obediencia debida o no, la obediencia debida o no, en estos casos, sí, muchos lo van a pensar, porque si yo no comparto la bendita obediencia debida, también voy a tener problemas con respecto a funciones. Muchas unidades de la institución van a actuar porque se les ordena que hagan las cosas. No estoy diciendo con esto que haya una sedición o algo de parte de los miembros de la Policía Nacional. Sin embargo, manejar la información, que habló el colega amigo también hace unos momentos, eso nosotros podemos manejar la información. Sin embargo, pudiéramos y quisiéramos manejar los tiempos, pero, y esto lo digo porque dice, ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora se hacen las cosas de esta forma? ¿Por qué ahora se habla de pandilla? Tal vez están preparando todo un engranaje como se hace a nivel nacional. Sin embargo, las circunstancias obligan a ¿qué? A apresurar los tiempos, a adelantar los tiempos, porque tal vez ya no se nos permite, yo estoy entrando en una suposición, se nos permite aplazar más los tiempos. Cuando ya tú no controlas el tiempo por todo lo que se da, entonces puede ser de que se ocurran las cosas. Vamos a agarrar ahora porque tal vez es la única forma que pudiéramos nosotros
membrar a quienes están llevando el control Aquí- de las situaciones caóticas como se estaban dando en Boca del Aquí Toro. tengo dos comentarios, un comentario y una pregunta. Una para de casa. Dice, me gustaría conocer qué opina de la estrategia que utilizaron para los cierres. Alambre de púas, clavos de acero de 3 o 5, no sé, no puede ser metros, debe ser, no he visto No, no un metro, clavo. no, eso puede ¿Sabes? ser Esos centímetros. clavos así. Sí, O, debe ser o centímetros. tal vez también, bueno, pulgada no lo creo, puede ser centímetros. A lo largo de la vía, e Son- incluso, son clavos que se parten y sale como un manojo. ajá, Esos son los clavos. cortar árboles inmensos y hacer excavaciones para evitar que circularan vehículos especiales. Creo que hay mucha asesoría externa, me dice esta persona. Totalmente, totalmente. Y mira, esos detalles tan pequeños, yo creo que son lo que muchos al final no logramos ver, de que ya hay una preparación y hay una organización, me refiero no a la organización criminal, sino a cómo nos organizamos para actuar mañana. Vamos a tirar estos clavos impidiendo ¿qué? Impidiendo que los vehículos avancen. La idea, mira, yo trabajé en Boca del Toro, Álvaro, y a de los demás presentes. Y la idea de tumbar árboles, eso es una nueva modalidad. Y no solamente un árbol, sino una cantidad de árboles que teníamos que ver el grosor o sea, solamente desalojar la vía de esos vehículos, de esos árboles, eso no era cuestión de 5 minutos. Y a lo largo de las carreteras ver esto, se da cuenta uno que no simplemente es una actuación simple o una actuación individual, sino que ya esto se transmitió la voz a lo largo de la provincia para actuar de esta misma manera, impidiendo por lo menos que la fuerza pública o las entidades de seguridad tengan el alcance. Mira, alcance no solo vamos a hablarlo, alcance no solo para que el que crea que el alcance es para reprimir, sino que no tengan tal vez alcance para auxiliar, que no tengan un alcance para poder llegar a un punto determinado en un momento. ¿Quién dice? Y aquí todos hemos criticado los saqueos, y quién dice que no se preparó todo este escenario de árboles, de clavos, pensando tapar la vía hoy de esta forma, impedir el tráfico de los entes de seguridad y bien preparar en 2 días para ver si resulta la estrategia, poder ir a saquear Changuinola y quién dijo no Guavito. ¿Y quién dice que no pudiéramos también saquear Almirante? ¿Quién dice que no pudiéramos meternos en cualquier empresa privada y desvalijar? ¿Quién dice que no se pensó de valijar un banco? Porque hay varios bancos, muchos bancos dentro de Changuinola, y todas estas cosas pudieran darse. Mira, la cuestión de tiempo, hacer una operación de esta categoría, pensar de salvar un banco, aquí eso es cuestión de minutos. Y si nosotros no tenemos, si yo le impido el acceso a las vías, o sea, no solamente pudiéramos verlo enfocado en la represión que va a las instituciones a darle, vamos a verlo así, ponerlo grave, que lo van a machacar. Vamos a verlo en otro punto. Es grave porque ya pudiese darse, y de hecho se dio, que ya no estamos ante un escenario de manifestación, sino que estamos en un escenario de anarquía total, donde aquí estamos demostrando que aquí no respetamos ni tememos a hombres, ni respetamos a Dios, y que nosotros estamos dispuestos a lo que sea. Esa parte yo la lamento porque creo que alguien ha intentado llevar lo que eran manifestaciones a otro nivel, pareciera que lo logra. Oiga, y a Cajara me preguntan si todavía las comunicaciones están suspendidas en Bocas del Toro. Sé que no estás allá, pero si tienes información. Sí, efectivamente se mantiene todo incomunicado. La gente todavía está sorteando, buscando fórmulas para poder conectarse. De hecho, algunas empresas que tenían contratos con compañías pequeñas de suministro de internet quedaron, creo que no sé si por casualidad o simplemente no los incluyeron en la suspensión, pero bueno, han tenido internet, y gente que tiene internet satelital. El resto de la provincia se mantiene incomunicado. Y así me lo han confirmado en Changuinola, en Almirante, en La Colón. La gente no tiene cómo comunicarse con sus familiares. Y ya no hablamos solamente del tema
relacionado con el contexto político de protesta, sino la vida cotidiana de la gente. Hay personas que no saben cómo están sus hijas e hijos en la provincia, cómo está sus familiares. Conozco una persona que es enfermera y que su madre necesita cuidados especiales, y ella tuvo que venirse a Panamá para poder trabajar, y no ha podido contactarse con la persona que cuida a su madre que está encamada. Es decir, detrás de todas estas medidas también hay un drama humano muy fuerte, y que lo que más yo lamento de este tema, entre otros, es que no se está contando por todas las limitaciones que ha habido, y eso es grave. Eso es grave. Ahí el periodismo debe jugar su rol. Debemos nosotros, como efectivamente lo estabas haciendo Álvaro y los restos de los compañeros aquí en el programa, y otros periodistas, hemos tratado de ir a contar eso. Esa fue la razón principal de ir para allá. Pero estas limitaciones técnicas pues están coartando el ejercicio del periodismo. Yo no estoy diciendo que ese sea el objetivo, digamos, político o el objetivo de esta medida realmente, pero en la práctica es lo que está ocurriendo, porque yo, por ejemplo, no puedo llamar a otros colegas que están allá para saber qué está pasando. Claro. Eso es una realidad objetiva. Gracias, Juan Alberto. Don Carlos, seguimos en contacto entonces en el análisis próximamente de estos temas que interesan mucho a la población panameña. Gracias.